para comentar, primero, antes del problema de salud, el problema político que se está viviendo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el doctor está allá y además es un observador acucioso de la realidad. El día de ayer ha sido un día negro para los Estados Unidos porque, como se haya señalado en la mayoría de medios de comunicación, la reacción del presidente Trump no está a la altura del problema que tiene entre manos. Doctor Huerta, ¿cómo está? ¿Cómo amanecen en Washington el día de hoy? Patricia, buenos días. Ricardo, buenos días a todos nuestros oyentes. Pues amanecemos con el segundo día de toque de queda. Y el de ayer ha sido más temprano. El día antes de ayer fue de 11 de la noche a 6 de la mañana. El de ayer y el de hoy día también es desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y pues obviamente la reacción del presidente Trump ha sido muy, muy criticada. Porque fíjate lo que ha hecho Patricia, Ricardo. Sale a dar una conferencia de prensa en la que no toma ninguna pregunta y anuncia la militarización del país, tipo Chávez, de ese tipo. El ejército va a ir a las calles y el ejército va a hacer esto y todo el discurso dictatorial, porque así lo han calificado muchos observadores aquí. Y de allí dice, voy a ir en este momento a un sitio sagrado. Y todo el mundo se quedó, ¿sitio sagrado? ¿A dónde va a ir? Bueno, resulta que una hora antes habían centenares de gente muy pacífica que estaba arrodillada, con sus manos en alto, en la puerta principal de la Casa Blanca, en donde hay una iglesia, la iglesia de San Juan Presbiteriana, que es de hace siglos, que está allí, 2 siglos, creo, todos los presidentes van a escuchar misa allí. Y la policía fue y los desbandó con bombas lacrimógenas y con perdigones de goma, disparándoles a todos los muchachos que estaban allí a limpiar ese terreno. ¿Para qué? Para que el señor Trump salga de la Casa Blanca, se ponga frente a la iglesia, Patricia, Ricardo, saque una Biblia y se tome fotos con la Biblia frente a la iglesia. Ni siquiera entró a rezar. No, fue a tomarse una fotografía con su Biblia en la mano frente a la iglesia. Obviamente, la encargada de la iglesia es una arzobispa, ha dicho de que nunca en su vida ha visto un atropello tan grande a la fe por el hecho que hizo el señor Trump. Así es que está muy fea la cosa por acá, Patricia, Ricardo, está muy, muy, muy fea. El país está muy dividido y está entre la pandemia por un lado y entre este tipo de militarización de las calles por otro lado. Estamos pasando por una época muy aguda aquí en Estados Unidos. Y una de las críticas, la oportunidad de la foto ha sido muy, sí, realmente un gesto muy deplorable en un momento en que se necesita ejercer un liderazgo mucho más proactivo. El jefe de la policía de Houston le ha dicho que si no tiene nada constructivo que decir, que se calle la boca. O sea, a ese nivel ha llegado. Las autoridades ya le empezaron a faltar el respeto de alguna manera. Y quería simplemente cerrar el comentario, doctor Huerta, con esto. Las enmiendas o las leyes a las que apela el señor Trump para militarizar el país ni siquiera las puede aplicar él. Necesita la anuencia de los gobernadores, que probablemente no le quieran dar la razón, ¿no? No, ya lo han dicho, varios de ellos han dicho que no, de ninguna manera le van a dar la razón, Patricia. Y cuando una persona es débil en su centro, trata de ser fuerte en su exterior. Y eso es lo que está mostrando este señor. Este señor es muy, muy débil, es muy narcisista, está buscando siempre el aplauso popular. Y entonces lo que ha hecho ayer, mira, el arzobispo de la arquidiócesis episcopal en Florida, el señor Greg Brewer, ha dicho que lo que ha visto ayer es blasfemia en tiempo real. Qué horror. Esas críticas expuso el presidente de los Estados Unidos. Tan sencillo que sería hacer lo que están haciendo muchos policías cuando se enfrentan a la protesta, recibir a los manifestantes con calma y en ese momento se bajan el nivel de violencia. Hay que decir también que hay mucha gente que se está aprovechando, por supuesto, de esta situación para ejercer la delincuencia, como ocurre en la mayoría de protestas del mundo, una desgracia. Porque le quitan... Hay 40 millones de desocupados también acá, Patricia, también, y esa gente está muy desesperada. Igual que en el Perú estamos viendo la desesperación por el COVID, igual acá hay 40 millones de desocupados. Entonces, así como hemos dicho que el COVID es un desnudador de la realidad socioeconómica en América Latina, también la está haciendo aquí a su manera. Increíble que también en el país más poderoso del mundo. Vamos a una pausa, doctor, y volvemos con el tema que nos compete. Vamos con nuestro tema médico. Que ahora sí nos cuenta su reporte de salud del día de hoy. ¿Cómo está? Ahora sí, doctor, nos toca entrar en salud.
Así es, Patricia. Ricardo, vamos a ir a examinar una reciente publicación del 29 de mayo pasado en la revista Lancet. Es el primer estudio, Patricia, Ricardo, que analiza qué es lo que sucede cuando una persona se opera, tiene algún tipo de cirugía y ya sea en la semana previa a la cirugía o durante el mes que siguió la cirugía, desarrolla COVID-19. El objetivo de este estudio fue responder a dos preguntas. La primera, ¿existe alguna relación entre la operación y la mortalidad? O sea, la gente que se opera teniendo COVID muere más. Y la segunda, ¿qué tipo de complicaciones son las que llevan a la muerte en este tipo de personas? Y lo que han hecho es analizar datos internacionales de 24 países, 235 hospitales, un total de 1.128 pacientes. Y lo que encuentran es lo siguiente. De estos 1.128 pacientes que fueron operados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, el 75% tuvo una cirugía de emergencia y el 25% tuvo una cirugía electiva. ¿Cuál es la diferencia? Que la de emergencia, ¿cuál es la diferencia? Como su nombre lo indica, la de emergencia es una vesícula que se perfora, un apéndice, una fractura, algo que tiene que ser operado ya. Y el 25% que se operó electiva significa que estaba programada, puede ser una cirugía plástica, una cirugía de ojos, puede ser algún tipo de cirugía que ya estuvo programada, una de rodillas o cadera, por ejemplo. El 26% de los pacientes se le hizo el diagnóstico de COVID en los 7 días previos y probablemente la mayor parte de estos fueron de cirugía, se operaron ya con el COVID y el 74% la desarrolló durante su convalecencia en el mes siguiente. El total de fallecidos de esta serie, de los 1.128, fue el 24%, murió dentro de los 30 días siguientes a la cirugía. Las complicaciones pulmonares se presentaron en más de la mitad de los pacientes, el 51%, y de todas las muertes que se produjeron, 83% fueron por las complicaciones pulmonares, básicamente la neumonía. Este estudio también encontró que los hombres murieron más que las mujeres, sobre todo si eran hombres mayores de 70 años. También se vio que los pacientes con cáncer, operados de cáncer, murieron más que los pacientes que no tuvieron cáncer, y los que tuvieron una cirugía de emergencia murieron más que aquellos que tuvieron una cirugía electiva. Por último, aquellos pacientes que tuvieron una cirugía mayor también fallecieron más que los pacientes que tuvieron una cirugía menor. Entonces, los autores, Patricia, Ricardo, concluyen que las complicaciones pulmonares después de una cirugía ocurren en la mitad de los pacientes que tienen COVID-19 y están asociadas a una alta mortalidad. Y ellos dicen entonces que los criterios para operar a un paciente en esta época de coronavirus deben ser más exigentes que los de rutina, especialmente en hombres mayores de 70 años, y que es preferible no operar a no ser que sea absolutamente necesario. Bien, doctor Huerta, clarísimo. Entonces, obviamente son pacientes que deben quedar inmunodeprimidos después de la operación, o que ya estaban con algún problema. Muchísimas gracias, doctor Huerta. Correcto. Clarísimo. Entonces, no vaya usted por una cirugía que puede esperar. Esa es básicamente la premisa.